Seguinos en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Seguimos en el aire de la FM Gospel, en este caso en la entrevista. Ya lo tenemos al aire a David Miazo, él es economista de la Fundación FADA. Muy buenos días, David. Lucía te saluda. Lucía, muy buenos días, un gusto estar conversando con vos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí en el aire de la FM Gospel. David, para ir entrando un poquito en el tema, tenemos bastante información al respecto de las exportaciones de carne, pero contanos un poco qué implica el cierre de estas exportaciones y qué efectos tiene. Bueno, básicamente se decidió cerrar las exportaciones de carne que representaron el 29% de la producción en el año 2020. Esto es cerca de 900.000 toneladas que se exportaron el año pasado, de las cuales solamente quedaron abiertas lo que son las cuotas, la cuota Hilton y cuota 481 a Europa y la cuota Estados Unidos, que básicamente representaron cerca del 8% de todas esas exportaciones en términos de volumen. Por lo tanto, en términos de volumen se cerraron el 92% de las exportaciones. Eso en primera instancia. Representa obviamente para el sector productivo y para la cadena cárnica un desafío muy grande, un problema muy importante, porque, como te decía recién, la exportación se estaba llevando el 29% de la producción, y ese 29% de la producción que ahora podría quedar en el mercado interno al estar cerradas las exportaciones, significaría que se le agregan a la oferta local cerca del 40% más de carne, lo cual difícilmente sea absorbido por el mercado local, donde los consumidores tenemos el poder adquisitivo muy debilitado, y eso fue parte de por qué fue cayendo el consumo de carne a lo largo de los últimos 3 años. Y además de eso, una parte importante de las exportaciones que se cierran estaban compuestas por vaca manufactura, que se llama en la jerga, que es la vaca que ya tiene sus años, que ya produjo terneros, que ya tiene un poco más de grasa, con carne más dura, que es un tipo de consumo que localmente no tenemos, digamos. Uno cuando va a la carnicería, o el argentino en general, cuando va a la carnicería no elige ese tipo de cortes, mucho menos para cortes de parrilla o algo por el estilo. Este tipo de vaca normalmente va a convertirse en hamburguesa, o en China se consume de manera hervida o algunas otras formas que permiten consumirla aún siendo dura. Entonces, bueno, básicamente ese es el tema, y la principal cuestión, que si querés después terminamos de conversar, sí, es que en el mediano plazo tampoco va a impactar de manera positiva en los precios. Claro. Y desde tu posición de economista, digo, ¿cuáles serían las medidas que se pueden llegar a tomar al respecto para poder, por un lado, bajar el precio de la carne y seguir con las exportaciones? Bueno, por un lado, hay que tener en cuenta que Argentina no tiene un problema de abastecimiento de carne, digamos. Incluso exportando el 29% de la producción, Argentina consume 49 kilos de carne bovina per cápita por año. Eso nos pone en el top 3 mundial de consumos de carne. Tenemos un problema así de acceso, donde los argentinos no podemos pagar la carne porque no tenemos muy debilitado nuestro poder adquisitivo. Entonces eso, el primer tema, tenemos un problema de acceso, no de abastecimiento. Y muy relacionado a eso también, tampoco tenemos un problema de precio, sino que tenemos un problema de poder adquisitivo. Argentina tiene el precio más barato a nivel mundial de la carne, o sea, nuestra carne vale entre 15 y 20% menos que nuestros países vecinos, Uruguay, Paraguay, Brasil, que también son grandes productores y exportadores, y ni hablar las comparaciones con Europa, donde
La carne, en el mejor de los casos, en Argentina vale la mitad. Entonces, ese también es una cuestión a tener en cuenta, digamos. No, el problema no es necesariamente el precio de la carne. Y después, en relación a eso también, el consumidor, los consumidores, lo que hacemos en épocas de crisis, en épocas donde nuestro ingreso, nuestro poder adquisitivo, el poder de compra se ve dañado, y para tratar de seguir consumiendo lo mismo, empezamos a aplicar sustituciones. Cuando uno va al supermercado y compra cualquier tipo de producto, en épocas complejas como esta, lo que hace es sustituir, por ejemplo, primeras marcas por segundas marcas, para poder seguir consumiendo la misma cantidad, pero gastando menos. Y en el caso de las carnes, también se viene haciendo lo mismo. Se sustituye una carne que es más cara, como la carne vacuna, porque simplemente es mucho más cara de producir, se necesitan 3 años, 7 kilos de alimentos para producir 1 kilo de carne, por carnes más baratas, como el cerdo y el pollo. Y eso es lo que también se ha visto en los últimos 3 años, mientras que el consumo de carne vacuna ha caído cerca de 10%, cerca de 20%, 10 kilos, el consumo de carnes totales de proteínas animales solo ha caído 3 kilos, porque hemos ido reemplazando eso que ha caído de carne bovina por carnes más económicas, como decías, como el cerdo y como el pollo. Claro. Recordamos que estamos hablando con David Miazo, el economista de la Fundación FADA. David, ¿esta problemática del cierre de las exportaciones puede afectar al mercado o la relación del mercado internacional de Argentina con otros países cuando se vuelvan a abrir las exportaciones? Sí, la carne vacuna en particular es un producto bastante complejo en el comercio internacional, porque es un producto de consumo humano directo. Muchos de los compradores de Argentina, más allá de países donde principalmente va a Europa, a Israel, a China, el principal destino es China, nuestros compradores suelen ser muchos cadenas de hoteles, cadenas de restaurantes, supermercados. Gran parte de los compradores son clientes de ese tipo, que venden un producto que muchas veces ya sale envasado de Argentina, en otros casos no. Entonces es un producto que no es un commodity como puede ser un grano de soja, un grano de maíz, o un mineral o petróleo, que bueno, un cliente si no le compra a Argentina va y le compra a alguno de los otros competidores. Se establecen cadenas de suministro, son productos que se envían de manera semanal, entonces es una cadena muy compleja. Y con esto que quiero resaltar, es muy difícil lograr, por un lado, los accesos a los mercados, porque hay muchísimas trabas de tipo sanitario. Por ejemplo, de China y de Europa vienen a habilitar los frigoríficos que pueden exportar ese destino. No es que cualquier frigorífico puede exportar sin ningún problema, sino que se le pide una serie de requisitos, una serie de inversiones, y luego vienen inspectores y habilitan específicamente esos frigoríficos. O en el caso de Israel, vienen rabinos a certificar que la faena es kosher para poder exportarla y que lo consuma el consumidor judío. Entonces, digamos, hay toda una serie de cuestiones que hacen que sea muy difícil acceder a los mercados, y que también, por esa misma razón, después sea difícil recuperarlos, porque cuando Argentina deja de exportar, esos consumidores, esos clientes rápidamente tienen que ir a buscar otros proveedores. Claro. Y después el día de mañana no es que le volvemos a exportar al mismo que le exportábamos, no, porque ese ya tiene otro cliente, ese cliente ya tiene otro proveedor. Entonces básicamente el día de mañana vamos a tener que ir a sacarle el cliente a un frigorífico brasilero, un frigorífico paraguayo o un frigorífico uruguayo. Claro. ¿Y cuáles son puntualmente los efectos que se pueden ver en el país a nivel económico, ya sean a largo o corto plazo, de este cierre de las exportaciones? ¿En qué lo ve la gente? Bien, en primera instancia hay que ver si esto se mantiene más de 30 días o no. La expectativa y gran parte de la reacción negativa del sector agropecuario es porque la última vez que se cerraron las exportaciones fue en el año 2006, se cerraron por 180 días, pero después las exportaciones terminaron intervenidas durante 9 años. Entonces, eso es el primer tema que hay que ver, cómo sigue esta película después de los 30 días. Si la película efectivamente sigue con intervención de las exportaciones, y las exportaciones terminan cayendo de manera
sustancial, lo que vamos a terminar viendo en el mediano plazo es que los precios no necesariamente van a bajar, o si hay una baja, la baja no va a ser duradera, va a ser de un par de meses. ¿Por qué? Porque de fondo vamos a seguir teniendo la inflación, que hace subir el precio de la carne, pero hace subir el precio del pan, la leche, las camisas, la nafta y los materiales de construcción, digamos. No es un problema exclusivo del precio de la carne, sino un problema macroeconómico. O sea que vamos a seguir teniendo el problema de inflación y, por otro lado, si se daña la demanda, como se daña al cerrar exportaciones, lo lógico es que en el mediano plazo se empiece a achicar la oferta, es decir, se empiece a producir menos, y eso igualmente además termina haciendo subir los precios, digamos. Es una cuestión básica de economía que sucede en cualquier mercado. Entonces, en el mediano plazo, la cuestión es que nos vamos a quedar con el mismo nivel de precios, pero con menos producción, un tema muy importante, menos empleo y menos exportaciones. Y esto te lo digo tan seguro porque ya lo vimos como lo que pasó después de 2006 con las intervenciones. La Argentina perdió 10 millones de cabezas de ganado, las exportaciones cayeron un 67%, la producción cayó más de un 20%, se cerraron 120 frigoríficos, se perdieron 15.000 puestos de trabajo directos en la industria frigorífica, más los puestos de trabajo indirectos en toda la cadena, y el precio igualmente subió. Entre 2006, que valía el precio del asado cerca de $2.70, pasó a valer entre 2012 y 2015 $8. Hoy vale, para que tengan una idea, $6.80 aproximadamente. O sea que el precio igual subió, pero cayó la producción, cayó el empleo y cayeron las exportaciones. Claro. Muy bien, David, muchísimas gracias. Clarísimo todo lo que nos explicabas. Muchísimas gracias por la predisposición, por estar aquí en el aire de la FM Gospel. Seguramente para cualquier novedad vamos a estar en contacto. Bueno, un gusto conversar con vos. Y bueno, esperemos que hay negociaciones en este momento, para sumarte una información. Sí. Hay negociaciones en este momento con la industria frigorífica y el gobierno para tratar de encontrarle alguna salida, por ejemplo, ampliando los acuerdos de precios. La industria frigorífica exportadora está entregando cierta cantidad de toneladas a precios accesibles que se podían encontrar algunos días de la semana en los supermercados, y se está tratando de negociar a ver si se puede ampliar ese acuerdo de precios y que se termine abriendo la exportación, pero con un paquete de 10, 12.000 toneladas mensuales de carne que se ofrezcan a precios reducidos, y de esa manera tratar de cumplir los dos objetivos, tratar de llegar con un precio un poco más económico al consumidor, que como decíamos, tenemos nuestro bolsillo bastante flaco después de varios años de crisis, y que se pueda seguir exportando para no dañar tanto la cadena. Así que bueno, esperemos que se pueda eventualmente encontrar un punto medio como ese. Muy bien, ojalá así sea, y estaremos atrás de esa información. Muchísimas gracias nuevamente y estamos en contacto. Saludos. Ahí escuchábamos la palabra de David Miazo, él es economista de la Fundación FADA, que nos estaba contando un poco cómo afecta esta problemática del cierre de las exportaciones de carne aquí en el país, en Argentina.